Hey, ¿qué pasa, Peña? Bienvenidos de nuevo a Luz y Resistencia, episodio 2, el retorno de los currantes. Soy Paul Mena, vuestro ya joven sindicalista favorito, y si estás aquí, enhorabuena, no te echó para atrás el primer episodio. Hoy venimos con una segunda entrega que, os lo prometo, es una auténtica joya. Hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial, uno de esos tipos de barrio, de los que con solo escuchar su historia ya piensas, madre mía, qué épico. Hablamos de alguien que estuvo en primera línea en esas huelgas generales del Baix Llobregat del 1974, uno de esos sindicalistas de los de antes, de los que no se amedrentan. Ojo, que en esa época organizarse y salir a la calle no era cualquier cosa, ¿eh? Te la estabas jugando. ¿Y cómo era aquello? Pues imagina a esta gente levantándose en barrios obreros, en plena dictadura, para pelear por sus derechos. Era arriesgado y de una valentía que flipas. Hoy vamos a hablar con alguien que lo vivió en carne y hueso, que nos va a contar de primera mano cómo era plantarse delante del jefe, el poli, o quien fuera, y decir, basta ya. Sí, sí, estamos hablando de historia viva. Así que prepárate para escuchar sobre ese espíritu de lucha, sobre cómo se organizaban, qué aprendieron y qué lecciones podemos sacar de ello. Que la historia es, amigos, ya sabemos, a veces se repite. Y siempre es bueno saber de dónde venimos. Sin más rollo, vámonos con este segundo episodio. Buenos días, volvemos a estar aquí en este podcast histórico de Comisiones Obreras del Baix Llobregat, hablando sobre el 50 aniversario de las huelgas generales. Tuvimos en el primer episodio al profesor Rúa, que nos pudo hacer, ¿no?, una panorámica de todas las cosas que pasaron en ese contexto histórico, ¿no?, desde España, arreglando, ¿no?, a la realidad concreta del Baix Llobregat. Y hoy tenemos un invitado espectacular, dos invitados espectaculares, uno que conducirá, otro que, que fue un protagonista directo de la historia. Yo no digo nada más y ahora pasaré a presentarlos, pero cuando venía para aquí leía un post en Twitter del profesor José Masilla de la Universidad Autónoma de Barcelona, que hablaba sobre la diferencia de la memoria común y la memoria colectiva, y me parecía súper pertinente porque hacemos un podcast que habla sobre memoria histórica y democrática del movimiento obrero de una comarca y de un país. Empezaba diciendo que en lo social el olvido como tal no existe, no existe una selección de memorias. Y hacía una diferenciación entre la memoria común y la memoria colectiva. Decía que la memoria común es eso que está arraigado, sobre todo en sociedades pequeñas, ¿no?, que con la tradición y relativamente homogéneo, y que es una construcción aceptada y compartida por todos los miembros de esa sociedad. Por otro lado, distinguía la memoria colectiva y decía que cada uno de sus miembros mantiene una parte de esa memoria, y que en general la memoria se construye con la suma de todas las partes. Y en esta hacía una distinción que para mí era la más pertinente del hilo, que hablaba de la relación entre el poder y la memoria, sobre todo en la memoria colectiva, ¿no? Decía que el poder actúa como, ¿no?, señalando o subrayando unas memorias frente a otras. Y hablaba de que en ese caso no existe la eliminación de una memoria, sino la suplantación de una por la otra. Y eso es una realidad que ha pasado en España, y por eso hacemos este podcast, porque ha habido una memoria histórica democrática, una memoria colectiva que ha sido suplantada por otra, ¿no? La de la transición, la de un rey, ¿no?, que nos dio la democracia, cuando realmente la democracia fue conquistada, y fue conquistada en especial por el movimiento obrero, ¿no? Y esa selección de memorias que hace el poder, ¿no?, determina la memoria colectiva. Y por eso hacemos estos ejercicios de reparación histórica, de conmemoración de esas huelgas generales, porque son un ejercicio de un patrimonio inmaterial para el movimiento obrero, como es su memoria histórica y democrática. Y hoy pues traemos a un testigo directo, a un protagonista directo, alguien que ha construido y que tiene una parte de esa memoria colectiva. Y por lo tanto yo presento a Sergi, que hoy nos hará de moderador, de guía, de faro en este podcast, un afiliado de Acció Jove, un militante de las comisiones obreras, y aparte que eso es secundario, también es abogado, y es del Baix Llobregat, pero es de Gavà, pudiendo ser del Prat, eso siempre es una desgracia. Pero bueno, yo ya le dejo que nos modere, y yo haré como siempre intervenir cuando me plazca y dejar que la conversación fluya. Bienvenido. He dicho benvingut, bienvenido, Sergi.
Muchas gracias. Yo creo que lo primero de todo es dar las gracias al sindicato por darme a mí particularmente la oportunidad de participar en estas jornadas y particularmente en este podcast, ¿no? Hoy yo particularmente tengo un reto difícil teniendo en cuenta lo bien que salió la primera sesión del podcast y más difícil todavía si después tengo que intervenir después de ti, que parece que cuando eras pequeño te tragaste un fragmento del orador de Cicerón y ahora te tenemos aquí. Pues lo cierto es que hoy nos acompaña, como ha dicho Paul, un invitado de lujo, que es Paco Español. Paco Español, gallego de nacimiento, creció en el seno de una familia republicana y de izquierdas. Empezó su vida laboral en la Citroën de Vigo. Más tarde tuvo que marchar a Alemania para seguir trabajando, desde donde estuvo en contacto con grupos de oposición al franquismo y relacionados con el Partido Comunista Español. Y aproximadamente en el 1970-1969 regresó a Cataluña, donde se afilió a Bandera Roja y naturalmente a las comisiones obreras, y donde entró a trabajar en la empresa Solvay de Martorell, empresa que está en el epicentro de las huelgas que tuvieron lugar la huelga general que tuvo lugar en el 4 y el 5 de julio. También ha sido presidente de Iniciativa per Catalunya de Sant Feliu y en la clandestinidad perteneció a la permanente de la CONC y con el sindicato ya una vez legalizado. Tuvo diversas responsabilidades, como por ejemplo miembro de la Comisión Ejecutiva Comarcal, secretario general de la Comarca de Químicas, del Consejo Federal de la Federación de Química de Cataluña y España, miembro de la Comisión Negociadora del Convenio Estatal de Química del Comité Europeo y secretario general para España del Grupo Solvay. Creo que no me dejo nada. No, me parece que no. Si no, ya usted siéntase libre para comentar, corregir y enmendar lo que nosotros podamos decir y bienvenido. No, Paco. no, está bien, yo creo que es correcto. Y pues nada, ahora hagamos todos un ejercicio de trasladarnos a la comarca hace 50 años y pues explíquenos qué fue lo que motivaron las huelgas primero de Solvay y después la que siguió, que ya fue la huelga general del 4 y 5 de julio, que tuvo su epicentro aquí en Cornellá, y cómo se organizaron los trabajadores. Bueno, nosotros cuando estalló la huelga general, nosotros llevábamos ya 30 y tantos días de huelga. Nuestra huelga empezó por lo más sencillo, que era la carestía de la vida. Teníamos una revisión de convenio, pedíamos 3.000 pesetas de aumento mensual lineal y la empresa se negó en redondo a dárnosla y por lo tanto empezó la huelga el 30 de mayo y que duró hasta 21 o 22 de julio y era por las cuestiones materiales, precisamente en aquel momento la vida subía, los IPCs eran del 20 y tantos %, eran IPCs muy grandes y por lo tanto el poder adquisitivo se iba perdiendo paulatinamente. Nuestra huelga empezó por eso y terminó por eso, nada más. En el medio hay la huelga general, en solidaridad, sobre todo por los despidos, porque lo que pasó es que en aquel momento la empresa Solvay, al ver la respuesta de los trabajadores, despidió en principio unos 20 y tantos, después la dejaron en 8 y al final quedaron en 6. 6 que después fueron readmitidos en la amnistía, 4 porque 2 no quisieron volver a la empresa. Pero bueno, eso fue el principio de la huelga, de nuestra huelga, y en medio también perderíamos la huelga general, tanto del 74 como también del 76 de la Força. ¿Cómo nos organizábamos? Nosotros nos organizábamos en las comisiones obreras que llamábamos la Comisión Obrera de Fábrica, que nos veíamos periódicamente, clandestinas, por supuesto, con nombres clandestinos. A mí, por ser gallego, mi nombre de guerra era Carballo, un poco por el personaje de Manuel Vázquez Montalbán. Y bueno, nos veíamos fuera de fábrica y coordinábamos con otras empresas. Esto era el nexo que había.
Yo creo que el Emilio dijo una cosa importante el otro día en el acto que tuvimos el otro día, que es que en aquel momento los trabajadores se dieron cuenta de que tenían que dar un salto hacia adelante. Había habido muchas huelgas de empresas, de talleres pequeños, que iban poco a poco fraguando un movimiento importante, y la huelga general fue el salto hacia adelante. De todas maneras, la huelga general salió porque el José Cano, que era un miembro de comisiones de aquí de Cornellá, era el portavoz del convenio general, del convenio comarcal del metal, que entonces ese convenio era el que regía a muchos talleres y empresas pequeñitas. Y eso fue lo que le dio importancia a la movilización. La movilización fue las empresas grandes que tenían convenio propio, evidentemente en solidaridad con el SEI Solvay, pero las empresas pequeñas del metal, sobre todo, por su convenio, por el convenio propio, que era un convenio comarcal. ¿Cuánto tiempo? ¿Por qué está abierto? Y en ese sentido... No sé si te respondí algo. No, sí, fantásticamente. Yo creo que todos convergemos, ¿no?, en la idea de que uno de los principales factores del éxito, ¿no?, de esa huelga es que tuvo un apoyo de la sociedad civil tremendo. De hecho, hay un dato fantástico, que es que prácticamente el 80% de pequeños comercios, bares, tiendas, etcétera, de la ciudad de Cornellá, Sant Joan, Sant Feliu, secundaron la huelga, ¿no?, en solidaridad con vuestros trabajadores. ¿Cómo recuerdas tú aquellos días? Bueno, particularmente los días del 4 y del 5 de julio. El 4 y el 5 de julio. Bueno, yo el 4 y el 5 de julio, el 4 me parece que es el primer día de huelga, o el segundo, hacíamos piquetes de extensión de la huelga, evidentemente. Y no es que obligáramos a los comercios a cerrar, pero un poco sí le pedíamos la solidaridad, que se solidarizaran con los trabajadores. Y es evidente que en el núcleo central de la huelga, que se puede decir que es Cornellá, San Juan y un poco Sant Feliu, sí que hubo una respuesta muy importante de los comerciantes y de los bares. En otros sitios ya no tanto, pero no sé qué me... ¿Cómo viviste? Sí, bueno, ¿cómo recuerda usted aquellos días, sí, personalmente, a nivel personal? Yo, a nivel personal, lo que sí te puedo decir es de que yo estaba en un piquete de extensión de la huelga en Molins y me detuvo la Guardia Civil y estuve 2 días en la cárcel de Sant Feliu. Pues lo recuerdo como... que la gente, no sé, era una cosa que hace tiempo que se ha perdido, que es que la respuesta ciudadana era diferente. Nosotros entramos a la cárcel y a los 5 minutos de estar en la cárcel ya teníamos allí a un grupo de señoras trayéndonos bocadillos, cervezas, todo lo que necesitábamos para subsistir aquella noche o aquellas noches que íbamos a pasar allí. Y eso sí que se ha perdido bastante. Yo creo que, bueno, no sé cómo explicarlo, pero... Bueno, lo de hacer huelga, ir a la cárcel, no se ha perdido tampoco. No. Tristemente, por desgracia, no. Pero sí que esos ejercicios de solidaridad, lo hablábamos en el primer episodio, ¿no? Esos ejercicios de solidaridad de las cajas de resistencia. A mí me sorprende muchísimo cómo se pueden hacer 53 días de huelga. Bueno, pues con las cajas de resistencia, evidentemente. Claro, si no cajas de resistencia, nosotros, no sé, en aquel momento recaudamos más de 1 millón y pico de pesetas. Era un dinero muy importante. Y puedo decir que prácticamente de todas las empresas grandes de Cataluña, desde la maquinista terrestre hasta, yo qué sé, las de la comarca, por supuesto. Y claro, y eso era ir dando dinero a la gente que más lo necesitaba, sobre todo a los padres de familia, a la gente que tenía hijos.
Los que estábamos solteros como yo en aquel momento no teníamos tantas necesidades. Pero bueno, yo creo que sin cajas de resistencia era muy difícil mantener una huelga de tantos días. Y aparte de las cajas de resistencia, ¿qué otras estrategias, acciones cree usted que fueron determinantes para el éxito final de aquellas huelgas? Y de la huelga de Solvay particularmente. Hombre, la huelga de Solvay un éxito no fue, porque acabó con 6 despidos. Pero bueno, yo creo que eso, la organización sindical era muy importante. Nosotros teníamos la coordinadora comarcal, que era una coordinadora que nos veíamos las empresas más importantes de la comarca, y pues hubo un factor que yo creo que fue importante, que fue el sindicato vertical. El PC había ya hecho desde el año 50 y tantos, no me recuerdo en qué año, la opción de entrar del entrismo. Yo era de bandera roja, estaba en contra. Yo no era cargo sindical, porque estaba en contra de esa política. Pero yo creo que fue una política acertada que llevó a que las asambleas en Cornellá de delegados eran unas asambleas grandes, con mucha participación de mucha gente, y que fueron también claves en el éxito de la huelga. Yo quiero hacerte una pregunta, porque hablando de las huelgas, ¿no? Quien escuche, aunque sí que es verdad que hasta hace poco el Código Penal era punitivo con el derecho a huelga, y hace muy poquito, ¿no?, ha habido condenas penales, la gente no tiene esa concepción de que una huelga puede implicar tantísimo, ¿no? Estaba el TOP en ese momento, que procesó a muchísima gente de comisiones, pero 2 años antes, o 3, habían matado a Antonio Ruiz Villalba en una huelga en la SEAT. Ese año fue ejecutado Salvador Puig-Gentic, ¿no?, por terrorismo. O sea, el riesgo, lo que implicaba. Yo la pregunta es, ¿cómo te pones delante? Y el otro día lo emotivo, ¿no?, de Emilio, de cómo te pones delante de un conjunto de trabajadores y trabajadoras y decir, oye, jugároslo todo, vamos a parar las empresas, vamos a articular una oposición frontal antifranquista por unas condiciones materiales, por unas condiciones de vida, para construir nuestros barrios y democratizar nuestros centros de trabajo. Y le dices, pero veniros detrás mío y nos lo vamos a jugar todos, nos vamos a poner delante, ¿no? ¿Cómo hacéis? O sea, a mí, de verdad es que, no sé, me genera un vértigo, ¿no? Bueno, yo creo que era muy importante el liderazgo en la empresa. Yo creo que los trabajadores tenían referentes que era la misma gente que le negociaba los convenios y que le mejoraba las condiciones de vida. Esto es importante. Es importante de que el líder sindical en aquel momento, que le decía que tenía que jugársela, era el mismo que en el convenio anterior le había mejorado el convenio en las cosas materiales, que decía antes también. Porque si no se entendía, ¿no? Yo creo que eso es una de las partes importantes. Que los líderes sindicales en aquel momento, en la Siemens estaba claro que los líderes sindicales eran la gente que hacía el convenio, en nuestro caso igual, en todas las empresas grandes, en la seda, en todas las empresas grandes, la gente que hacía los convenios y que confiaba a la plantilla en ellos, porque si no es imposible, claro. Eso después lo de jugársela, yo creo que la gente también había en aquel momento un ansia de libertad que quizá no había el tema de los cantautores, toda una serie de cosas que llevaban a que la gente tuviera aspiraciones de libertad. No había ningún tipo de libertad de ningún tipo, democrática ni sindical, por lo tanto la gente explotó por aquí.
Bueno, y aparte de todo el tema de las consecuencias penales que tenía en aquel entonces el ejercicio del derecho de huelga, reivindicar abiertamente la lucha por las mejoras de las condiciones de trabajo, etcétera, claro, aparte hay que tener en cuenta el contexto del sindicato en aquella época, la clandestinidad, todas las facciones que había, porque usted militaba en Bandera Roja, pero también aparte de Bandera Roja también había plataformas anticapitalistas que decían que no se tenía que tirar vía organización sindical española, sindicato vertical, no tenemos que pelear convenios porque dividen a los trabajadores. Es decir, el ejercicio que se hizo por parte de los trabajadores y por parte del movimiento obrero de la comarca en aquel entonces de unidad, a pesar de la aparente división que había en aquel momento, fue extraordinario. Y también, recogiéndole lo de lo que decía usted, claro, yo creo que necesariamente se tuvieron que conjugar las reivindicaciones económicas y sociales de los trabajadores con las reivindicaciones políticas, porque al final claro. estábamos hablando de un contexto... En aquel momento el hacer huelga era una acción política. Claro, tú hacías huelga por un convenio y el primer día de huelga ya era una acción política. Claro. Y el contexto de inflación continuado que hubo en la década de los 70... Bueno, a partir de la muerte de Carrero Blanco ya se veía cercano el fin del régimen. Entonces yo creo que prácticamente era indisociable, ¿no? la reivindicación política de la laboral. Es por eso que a mí siempre me gusta destacar que en esta época el sindicato era más una organización unitaria, plural, de carácter más sociopolítico que en un sindicato per se. Aquí sobre todo en Cornellá, a través de Juan García Nieto, tenía mucha importancia el tema de que las comisiones eran comisiones de obreras de fábricas y barrios. Y eso también era un factor aglutinante. Claro. Porque la misma gente que hacía acción sindical en la empresa era después la que iba a su barrio y pedía que se asfaltara la calle o que se pusiera una acera o cualquier otra cosa. Entonces, teniendo en cuenta el impacto que tuvieron estas huelgas para el movimiento obrero democrático, es evidente, ¿no? Para la mejora del país, para hacer esa transición, ¿no? Hacia una democracia. ¿Cuál es tu reflexión sobre cómo estas huelgas influenciaron el destino de Cataluña y España? Yo creo que fueron fundamentales. Yo creo que la transición hubiese sido de otra forma y además yo creo que el régimen tenía diseñada una transición diferente a la que después se dio, pero yo creo que si se dio la transición que se dio y la constitución que se dio fue por las huelgas. Hay un pacto, vamos, yo creo que si no hubiera habido las huelgas del movimiento obrero, la transición hubiese sido diferente, estoy convencido. Sin duda. Yo creo que hay un libro de Sartorius que lo explica, pero no... Sí. Pues es interesantísimo, porque el otro día Rúa decía que cuando muere Carrero Blanco, ¿no? La gente tiene como esta idealización, ellos ponen a alguien del ala dura, ponen a Arias Navarro. Ellos no tienen ningún tipo duro, de hacer una obertura. Es después de las huelgas, ¿no? Del 74-76, cuando ya hay un cambio importante y se pone a Adolfo Suárez. Por eso, ¿no? el mérito, a mí esto siempre la gente la idea, no, es que el rey puso a alguien para... No, oye, hubo unos años después de la muerte de Franco, que aquí había la idea de controlar el régimen. El rey está cuando está Arias Navarro. Por lo tanto, correcto. No tenía tampoco ningún interés en que la democracia fuese muy avanzada. A mí particularmente también me interesa mucho el asunto de su militancia en Bandera Roja, ¿no? Porque Bandera Roja, si bien era un poco una ala disidente, ¿no? De cuál era la línea general del sindicato, que en aquella época pues estaba muy controlado por militantes católicos, trabajadores descontentos y muchos militantes también del PSUC. Pero si no me equivoco, también Bandera Roja fue una organización que aglutinó dentro del sindicato a mucha gente joven, ¿no? Y que tuvo mucha importancia en las asociaciones vecinales, ¿no? ¿Cómo lo recuerda usted eso? Yo esto sí que lo recuerdo bien, porque el otro día lo explicaba el Emilio, que es que él lo que se dedicó sobre todo fue a organizar a la gente joven aquí en Cornellá y que se iba a las discotecas a organizarlo. Ahí iba al Tamicos, eso no ha cambiado mucho. Que no sé si el Tamicos existe, pero el Tamicos y toda aquella, el Patigolau y todas las cosas que había aquí en Cornellá, y que a partir de ahí las organizaba la gente. Yo creo que
Eso, bueno, es que no sé cómo explicarlo. Ujú. No sé, ya lo he dejado, ¿no? Ahí como ya, Sí. ya lo he dejado ahí votando. Entonces, perdón, porque yo sí que tengo yo como soy actualmente el responsable de Axio Job aquí de la comarca, del sindicato, y siempre, ¿no? Tenemos como mucho miedo que estos actos queden como nostálgicos, ¿no? Sí, a mí también me da miedo. Lo estamos haciendo creo que bastante bien, porque, ¿no? Los ecos, yo quiero hacer una pregunta que siempre es muy difícil, y es, como, ¿no? Los ecos, ¿qué comparación? No le voy a pedir, no le vamos a pedir que lo haga objetivamente. Lo sé, ¿eh? Yo quiero una percepción un poco de cómo han cambiado las cosas, ¿no? O cómo usted cree que han cambiado las cosas desde ese momento de las huelgas, con toda la transición que usted como dirigente sindical pues tiene una experiencia directa, y cómo ve ahora. Es que yo lo que explicaba antes, a mí me es muy difícil saber ahora cómo está la organización. Bueno, quizá también sería una pregunta para nosotros, ¿no? Claro, que tenemos sí, más en perspectiva cómo es la militancia sindical hoy en día. Quizás estaría bien ponerlo un poco en común. Quizá no hubiese... Yo creo que lo que pasa es que nosotros en aquel momento, la gente joven, bueno, yo no era tan joven, tenía 30 años. Bueno, sí, Joven. Bueno, sí, bueno, joven. Teníamos una militancia casi de 24 horas sobre 24. Ujú. Estábamos todo el día en eso, en la pelea esa. Pero bueno, también nos divertíamos y también íbamos a conciertos y bailábamos y hacíamos cosas. Pero bueno, yo lo que no quiero es hacer de abuelo cebolleta. A mí eso, las comparaciones, yo creo que cualquier tiempo anterior fue anterior, no fue mejor. Por lo tanto, me es difícil. Yo creo que ahora tenéis unas condiciones diferentes, la vida es diferente también, y por lo tanto sois vosotros mismos los que tenéis que dar respuesta al tema. Tengo que decir que de las pocas veces que nos ha hecho nos han respuesto a esta pregunta sin paternalismo. Yo personalmente se lo agradezco, Paco, sin porque aleccionar. Sí, no ha sido un ejercicio de es que honestidad intelectual. Claro, es que a mí yo me pasaba igual con mis padres y con mis abuelos. Mi padre y mi abuelo me decían que no me metiera en según qué cosa. Yo me metía porque yo en aquel momento no creía en el proyecto que ellos tenían de vida, y por lo tanto los jóvenes tenéis que ser vosotros mismos por vuestros medios y con vuestras condiciones objetivas de ahora los que deis la respuesta actual al tema. Yo creo que es una reflexión que tenemos que hacer entre todos, es decir, cuáles son los retos globales que tenemos hoy en día, transición hacia la plena ocupación, la transición ecológica justa que nos permita reindustrializar el país, y saber identificar qué es lo que podemos extraer de lo que pasó aquí hace 50 años y extrapolar aquí, traer aquí pues todo lo bueno que ocurrió y cómo podemos acabar de materializar eso. Sí, pero vamos, sin nostalgias. Bueno, hacer un ejercicio nostálgico diciendo que aquellos que buenos eran, que resistieron 53 días de huelga, no. Yo creo que los jóvenes debéis hacer este ejercicio. No, citando, ¿no? Como ya que le llamaba Carballo, citando a Vázquez Montalbán, la nostalgia es la censura de la memoria, ¿no? Sí, claro. Y nos queda poco tiempo, podríamos estar toda la mañana hablando con Paco. Yo le voy a echar una responsabilidad enorme a Sergi ahora, y le voy a decir que tiene que acabar por todo lo alto este podcast con la última cosa que le vas a preguntar a Paco esta mañana, echado de saber y de sabiduría. Por tanto, ahí la tienes, te agradezco votando. Asistencia. Joder. Bueno, lo cierto es que... Bueno, más que una última pregunta, yo lo que voy a hacer aquí es una reflexión, porque antes he citado el orador de Cicerón, ¿no? Y Cicerón decía en el siglo I a.C. que la principal virtud, y es la madre de todo el resto de virtudes, es la gratitud. Yo en este caso, que soy nuevo en esto de la militancia sindical, tener la oportunidad de participar
en estas sesiones y en este podcast y hacerlo de la mano de usted es para mí, seguro que para Paul también, ¿eh? Sí. Pero es para mí un gran honor poder tenerlo aquí, poder escucharlo y poder aprender de usted. Así que en este sentido yo creo que nos ha quedado un episodio bastante chulo. Y nada, agradecer al sindicato y agradecerle a usted su tiempo, que haya tenido a bien compartirlo con nosotros. Y nada, eternamente agradecidos por esto y por la lucha suya y de sus compañeros. O sea, sin duda, hoy tenemos aquí uno de los héroes que han traído aquí la democracia a este país. Sí. Entonces yo creo que la ocasión merece que acabemos citando todo esto. Yo también, ¿tú quieres decir alguna cosa más? Yo también os doy las gracias y en vosotros veo la esperanza de que podamos conseguir en el futuro, sobre todo para vuestros hijos y vuestros nietos, un mundo mejor y una sociedad más justa. Por lo tanto, tenéis que poneros manos a la obra y hacer las cosas que creáis que son necesarias para conseguirlo. Yo lo cierro, tengo muchas cosas. Primero agradecer el ejercicio de honestidad intelectual que ha hecho hoy aquí Paco, sin nostalgias, sin aleccionar. Y esto que decías, ¿no? Fueron una gente que se organizó, y conquistó el presente para darnos un futuro. Tenemos cogemos el testigo, ¿no? Tenemos el reto de luchar el presente para conquistar los futuros que nos son difíciles, y tenemos faros, ¿no? Morales, sindicales, que sin nostalgia nos guían un poco y nos marcan el camino, y nos marcan una cosa que me ha gustado mucho, es decir, no hay ningún, ¿no? Los tiempos anteriores son anteriores, ni mejores ni peores, y sobre todo, ¿no? Fuimos los catalizadores del ansia de libertad, ¿no? Esta palabra que ha quedado degradada. Nosotros también intentaremos interpretar estas ansias de libertad. Muchísimas gracias, no tengo otra forma de expresarlo, y gracias a la gente que está detrás por escucharnos, y también de nada por daros la oportunidad de poder escuchar a Paco Español. Un saludo. La memoria histórica no es solo recordar los muertos, sino entender por qué murieron y qué significó su sacrificio. Esta cita es de nuestro añorado Manuel Vázquez Montalbán también. Para cerrar este segundo episodio, en el que hemos tenido el honor de escuchar a un protagonista directo de las huelgas generales del 74, el compañero Paco Español de Solvay, quiero subrayar el contexto y la trascendencia de aquellos movimientos que marcaron un punto de inflexión en cuanto a lucha, sacrificio y conquista colectiva de derechos. En ese entonces, enfrentarse al régimen no era solo una cuestión de derechos laborales, era sobre todo un acto de valentía, una defensa de la libertad y la dignidad humana en un país sometido a una de las dictaduras más sanguinarias y crueles como fue la franquista. Aquellas huelgas, lideradas por miles de trabajadores y trabajadoras en condiciones de represión extrema, fueron un grito de justicia que aún hoy resuena. Para quienes estuvieron allí, las huelgas de los años 70 en el Baix Llobregat, que se dieron de manera muy potente en el conjunto del Estado, también en Cataluña, fueron más que una serie de movilizaciones, una lección de unidad, de conciencia, de compromiso colectivo con un país que aspiraba a ser libre. Recordar y escuchar a quienes fueron parte de esas luchas pretende mantenerse viva la memoria histórica, que sigue siendo fundamental para nuestra sociedad. En cada palabra de nuestro invitado hemos encontrado las raíces de un movimiento obrero que fue clave en la transición democrática y que nos dejó enseñanzas muy valiosas para las generaciones actuales y futuras. Al terminar este episodio, espero que cada oyente comprenda un poco más la historia de esas luchas que tanto aportaron a la libertad que hoy disfrutamos. No solo es memoria, es también una inspiración para seguir defendiendo los derechos que se conquistaron y para continuar trabajando para mantenerlos, ampliarlos y, por consiguiente, sobre todo, llegar a ser una sociedad más cohesionada y más justa. Gracias también de nuevo por acompañarnos en este homenaje a la historia del movimiento obrero del Baix Llobregat. Os animo también a escuchar el tercer y último capítulo y nos seguimos escuchando.